¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida te impide avanzar como si justo cuando estás por recibir una bendición, una fuerza invisible se interpusiera en tu camino? Hay ciclos de dificultad que parecen repetirse una y otra vez. No estás solo. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha percibido la presencia de realidades espirituales que no se ven, pero que se manifiestan en la vida cotidiana con consecuencias profundas. Padre Pío, testigo de innumerables almas oprimidas, enseñó que la fe no es una simple creencia, sino una experiencia viva que transforma y libera. A lo largo de la historia, las maldiciones, las ataduras espirituales y las cargas sin explicación han sido parte del combate interior que muchas personas atraviesan. Pero el amor de Dios rico en misericordia nunca abandona a sus hijos. Nos ha entregado armas espirituales para romper cadenas y restaurar todo aquello que el mal ha querido dañar. Muchos fieles, sin embargo, desconocen esta verdad. Enfrentan obstáculos aparentemente imposibles sin saber que en la Sagrada Escritura encuentran la respuesta que tanto buscan. Hoy nos detendremos en un salmo que durante siglos ha sido proclamado con fe por quienes entienden que las batallas espirituales no se ganan con fuerza humana, sino con la intervención poderosa de Dios. Antes de sumergirnos en su mensaje, debemos recordar que una maldición no siempre se presenta de manera obvia. No se reduce a palabras pronunciadas con malicia. Puede manifestarse como puertas espirituales abiertas que dan paso a bloqueos, sufrimientos o cadenas invisibles. Se hace presente en patrones de fracaso constante, enfermedades sin causa aparente, temores persistentes, depresiones profundas o la ausencia de paz interior. La buena noticia es que Dios no nos deja indefensos. Nos ha dado herramientas espirituales para deshacer las obras del mal y reclamar la libertad que Cristo nos ha ganado en la cruz. Cuando abrimos la Biblia y proclamamos su palabra con fe, no recitamos fórmulas vacías. Invocamos un poder eterno capaz de transformar realidades. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Derriba toda mentira del enemigo y establece el reino de Dios en nuestra vida. Padre Pío enseñaba que hay pasajes bíblicos ungidos especialmente para liberar que actúan como clamor del alma oprimida y son capaces de romper cadenas, quebrar yugos y llevar la luz de Cristo a los rincones más oscuros. Pero antes de proclamarlos, es vital preparar el corazón. La fe no es repetir palabras, es confiar con todo el ser en que Dios es más grande que cualquier adversidad y que cuando clamamos Él responde con poder. Tal vez ahora mismo estés enfrentando una batalla que no logras entender. Quizá lo has intentado todo sin obtener resultados. Tal vez experimentes que justo cuando estás por lograr algo importante, todo se desmorona. Si en tu vida se repiten ciclos sin explicación, si hay bloqueos espirituales constantes o sientes que algo invisible limita tu avance, este mensaje es para ti. No es casualidad que estés aquí. Es posible que el Señor haya preparado este momento para tu liberación. Padre Pío afirmaba que cuando se proclama la palabra con fe, los cielos se abren y la luz del Espíritu Santo disipa toda tiniebla. Por eso, antes de proclamar este salmo de liberación, cierra los ojos y pide humildemente al Espíritu Santo que prepare tu interior. Que este no sea un instante más, sino una experiencia de transformación. Pide al Señor que te revele si hay algo que necesitas entregar, si hay cadenas ocultas que Él quiere romper hoy. Permite que Dios hable a tu vida. Cuando nos acercamos a Él con humildad, Él nunca permanece en silencio. Y cuando proclamamos su palabra como un acto de fe, la gracia fluye, la sanación comienza y el poder del cielo se manifiesta. Si estás listo, proclama en voz alta que todo yugo se rompe en el nombre de Jesús. Cree que su sangre redentora tiene el poder de liberarte y que este salmo es una llave celestial puesta en tus manos para abrir las puertas de tu victoria. No lo reces como una oración más, sino como un decreto con autoridad. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Lo que vamos a proclamar no es solo un texto bíblico, es una espada espiritual. Y si la empuñas con fe, puede cambiar tu vida para siempre. ¿Estás preparado para recibir lo que Dios tiene para ti? Haznoslo saber en los comentarios y caminemos juntos hacia este momento de gracia y restauración. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha intentado esclavizar al pueblo de Dios con mentiras, confusión, opresión
y cargas que no pertenecen a los hijos del Altísimo. Muchos han caminado con cadenas invisibles sin siquiera saberlo, repitiendo ciclos de dolor sin encontrar una salida. Pero hoy, en el nombre de Jesús y con la intercesión del Padre Pío, proclamamos que la luz de Cristo brilla sobre toda oscuridad y que tu alma será restaurada para gloria de Dios. Pero el Señor no nos ha creado para vivir encadenados, sino para caminar en la libertad de los hijos de Dios. Su palabra es el arma más poderosa para romper toda maldición y quebrantar cualquier atadura que esté afectando tu vida en este momento. Lo que vamos a vivir hoy no es simplemente una reflexión, sino una auténtica batalla espiritual. Padre Pío enseñaba que muchas veces el enemigo intenta nublar nuestros corazones para impedirnos descubrir el poder liberador que se encuentra en la palabra del Señor. Hoy esa palabra será proclamada con fe viva, desatando el poder celestial que destruye toda obra de tinieblas. Si estás aquí no es por casualidad. Dios ha preparado este momento para revelarte una verdad que transformará tu historia y te dará la victoria sobre aquello que ha intentado retenerte por tanto tiempo. Padre Pío enseñaba que muchas veces el enemigo intenta nublar nuestros corazones para impedirnos descubrir el poder liberador que se encuentra en la palabra del Señor. Hoy esa palabra será proclamada con fe viva, desatando el poder celestial que destruye toda obra de tinieblas. Si estás aquí no es por casualidad. Dios ha preparado este momento para revelarte una verdad que transformará tu historia y te dará la victoria sobre aquello que ha intentado retenerte por tanto tiempo. Tal vez has notado que hay puertas que se cierran sin explicación, oportunidades que se escapan cuando ya parecían tuyas, relaciones que terminan en dolor, o conflictos económicos que se repiten sin importar cuánto luches. Es posible que lleves en el alma una carga silenciosa, una barrera invisible que te impide avanzar hacia el propósito divino que fue pensado para ti desde antes de nacer. Y lo más delicado de todo es que cuando estas cadenas han estado presentes durante tanto tiempo, terminamos aceptándolas como parte normal de nuestra existencia. Pero Dios no te diseñó para resignarte, sino para vivir en la plenitud de su gracia, bajo su amor redentor. Él anhela que experimentes su favor, que vivas bajo el manto de su misericordia y ejerzas la autoridad que te ha sido concedida como hijo suyo. Por eso, si hay algo que te ha tenido atado hoy, es el día en que esa atadura se rompe en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre Pío afirmaba que muchas de esas cadenas son herencias espirituales transmitidas silenciosamente a través de generaciones, enfermedades, que se repiten, divisiones familiares, que se arrastran temores que no se explican, ciclos de escasez y angustias profundas. Otras veces las ataduras provienen de palabras que fueron pronunciadas sobre nosotros, palabras de desprecio, de rechazo que tal vez escuchamos en la infancia y que sin darnos cuenta se quedaron incrustadas en el alma, contaminando nuestra fe y nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Pero lo que el enemigo usó para herirte, Dios lo transformará en victoria. El profeta Isaías lo dijo con claridad: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti, tú la condenarás. ¿Cuántas veces has sentido que luchas contra algo que no puedes ver? Situaciones que se repiten de forma misteriosa, decisiones que parecían correctas, pero se desmoronan de un momento a otro, caminos que se cerraban justo cuando ibas a avanzar. Esto no siempre es una coincidencia. Muchas veces son ataques espirituales para impedirte alcanzar la plenitud del plan de Dios en tu vida. Hoy tienes en tus manos una llave poderosa, un salmo que ha sido oración de liberación a lo largo de los siglos. No es solo una lectura sagrada, es un decreto celestial, un clamor con autoridad que declara que toda oscuridad debe disiparse, que toda cadena debe caer, que la luz de Dios brillará en lo más profundo de tu historia. El mundo espiritual es tan real como lo que ves con tus ojos. Y aunque no puedas verlo, muchas de las batallas que enfrentas hoy son espirituales. Pero no tienes por qué temer, porque Cristo ya venció. En la cruz se selló para siempre la derrota del maligno y tú formas parte de esa victoria. El secreto está en cómo te posicionas frente a esta verdad. Si te dejas dominar por el miedo o la resignación, estarás cediendo terreno. Pero si te levantas en fe con la palabra de Dios como espada en tus labios, con la certeza de que el Señor pelea por ti, entonces el cielo se abrirá a tu favor. Padre Pío nos recordaba que quien proclama con fe la libertad en Cristo será testigo de milagros.
Es el momento de tomar tu lugar, de ponerte de pie con valor, sabiendo que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo y esta palabra ha sido enviada especialmente para ti. Nada de lo que has vivido es casualidad. Si este mensaje resuena en tu interior, es porque el tiempo de tu liberación ha llegado. Hoy es el día de romper cadenas, de declarar que ninguna maldición tendrá poder sobre ti. No dejes que el enemigo te engañe con sus mentiras. Padre Pío decía que la mayor victoria del maligno es hacerte creer que ya no hay esperanza. Pero tú tienes la luz de Cristo, y donde brilla esa luz no hay lugar para la oscuridad. No caigas en la trampa de creer que tu situación es definitiva. El Señor es más grande que cualquier obstáculo, más fuerte que cualquier sombra, y su palabra es verdad absoluta que disipa toda mentira. Hoy no solo haremos una oración, vamos a proclamar un salmo con la certeza de que será un acto de guerra espiritual. Pero antes abre tu corazón con humildad y fe. Si el enemigo ha levantado algo contra ti, si has sentido una carga que no puedes explicar, entrégala ahora mismo al Señor. Este es el día de tu liberación. No importa cuántos años hayas llevado esa carga, ni cuántas generaciones anteriores hayan batallado con lo mismo. Lo que no se rompió en su momento, hoy será quebrantado en el nombre de Jesús. Declara con convicción que toda atadura, toda maldición y todo peso que no viene de Dios queda roto por el poder de su palabra. Si crees que el Señor puede obrar en tu vida mediante este mensaje, exprésalo con fe viva. Di con firmeza que hoy es un día de victoria. La presencia de Dios está aquí en este mismo instante. Aunque tus ojos no lo vean, algo está cambiando en el ámbito espiritual. Cuando proclamemos este salmo, no será una lectura vacía, sino un acto de fe que abrirá caminos, romperá cadenas y traerá una paz nueva a tu alma. ¿Estás listo para recibirlo? Si de verdad crees que Dios quiere renovar tu historia, entonces prepárate, porque lo que estás viviendo ahora no es casualidad. Este mensaje no ha llegado a ti por error. Dios te ha traído hasta aquí porque desea hacer algo profundo en tu interior, algo que el enemigo ha tratado de impedir por demasiado tiempo, pero que hoy, gracias al poder divino, será liberado. Cuando la luz de Cristo entra a la oscuridad, no tiene más remedio que huir. Si has sentido que la opresión te rodea, si algo parece estar robándote la paz, la alegría, o incluso las oportunidades, este es el momento en que el Señor comienza a obrar. Detente por un instante y reflexiona. ¿Cuántas veces te has sentido cerca de avanzar solo para ver cómo todo se desploma? ¿Cuántas veces las puertas se abren y se cierran sin razón aparente? Tal vez has pensado que es solo mala suerte o que son cosas de la vida, pero muchas veces hay fuerzas espirituales que actúan para mantenernos atrapados, alejados de las promesas del Señor. El enemigo no quiere que recibas lo que Dios ha preparado para ti, pero hoy vamos a enfrentarlo con el arma más poderosa, la palabra de Dios. Padre Pío nos recordaba que el alma que confía en el Señor jamás será confundida. En sus enseñanzas nos animaba a no temer a las batallas espirituales, porque con la oración y la fe ninguna sombra prevalece. Él sabía que la lucha no es contra personas, sino contra aquello que opera en lo invisible. Hoy proclamaremos un salmo con autoridad, sabiendo que no es superstición ni exageración, es realidad. Desde los comienzos de la humanidad, el maligno ha querido robar la bendición de los hijos de Dios. Y su estrategia es siempre el engaño. Te quiere convencer de que no puedes cambiar, que estas cadenas son parte de tu destino. Pero la palabra nos asegura que en Cristo somos nuevas criaturas libres, herederos del reino. Padre Pío también enseñaba que la oración hecha con el corazón mueve montañas. Por eso hoy vamos a declarar la verdad con poder. No usaremos medios humanos, no recurriremos a estrategias vacías, sino que alzaremos la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Al proclamarla con fe, algo se rompe, algo se abre, algo se restaura. Esta no es una lectura cualquiera. Es un acto de confianza, un paso de obediencia, una batalla ganada desde lo invisible. Ahora bien, pregúntate con sinceridad, ¿estás dispuesto a dejar atrás todo lo que te ha oprimido? Muchas veces nos acostumbramos tanto al dolor que terminamos abrazándolo como si fuera parte de nosotros. Padre Pío advertía que uno de los mayores peligros es resignarse, rendirse ante lo que no viene de Dios. Pero tú no estás llamado a vivir en cadenas.
Eres hijo del Altísimo y el precio ya fue pagado en la cruz. Hoy es el día, no mañana, no más adelante, hoy. En este instante en que escuchas estas palabras, el cielo se abre sobre tu vida. Si te atreves a creer, verás cómo la luz vence a la oscuridad, cómo la promesa supera la duda y cómo el amor de Dios restaura lo que parecía perdido. Como decía Padre Pío Reza, ten fe y no te preocupes, porque el que camina con Dios jamás camina solo. Pero el Señor quiere que hoy tomes una decisión definitiva. O sigues arrastrando esas cadenas que te han pesado tanto tiempo o las entregas completamente a Él por medio del nombre poderoso de Jesucristo. No dejes que este momento pase como si fueras un simple espectador. Participa activamente en esta batalla espiritual. Declara con tus labios lo que tu corazón ya cree. Si hay una carga persistente en tu vida, exprésala con sinceridad y proclama que hoy, por el poder del Dios vivo, esa carga se rompe. Al proclamar la palabra con fe, invocamos la autoridad divina sobre nuestra existencia. Y no hay nada que incomode más al enemigo que ver a los hijos de Dios levantarse con firmeza y recuperar lo que les pertenece por derecho espiritual. Escucha con atención lo que el Espíritu está diciendo. No hay cadena que Dios no pueda romper, ni atadura que resista su poder, ni maldición que no pueda ser cancelada en el nombre de Cristo. Si mientras leías estas palabras sentiste que algo dentro de ti se movió, no lo ignores. Esa es la obra del Espíritu Santo que ya está actuando. La presencia del Señor está aquí y su poder está desatado. Algo se está agitando en lo invisible. Es una verdad que el adversario ha intentado ocultar, pero que el cielo en su infinita misericordia ha decidido revelar. Padre Pío, quien vivió su fe con radical entrega y profunda intimidad con el Señor, nos enseñó que la oración no es una repetición vacía, sino un clamor encendido que toca el corazón del Padre. Lo que haremos ahora no es simplemente un acto devocional, es un decreto de victoria, una espada que corta las tinieblas, una llave que abre los tesoros de la gracia divina. El salmo que compartiremos a continuación no es un conjunto de palabras bonitas, es un instrumento celestial que rompe cadenas y atrae la presencia del Dios vivo a tu realidad. Abre tu espíritu, abre tu corazón. Recibe con seriedad esta verdad. Cuando proclamamos esta palabra con fe auténtica, el poder de Dios se manifiesta porque su palabra es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. No permitas que la duda apague lo que el Señor ya ha determinado. Cree con todo tu ser que Él está actuando ahora mismo. Si deseas recibir esta liberación, escríbelo con fe. Declara con autoridad que hoy es el día en que las cadenas se rompen, que la luz divina invade cada rincón oculto de tu ser. Este no es un momento para guardar silencio. Es tiempo de proclamar con valentía lo que el cielo ha decretado para los hijos de Dios. Prepárate porque estamos por entrar en un territorio espiritual donde se desmantelan las obras del mal. El salmo que vamos a proclamar no es un simple pasaje, es una declaración profética. La palabra de Dios no es un adorno literario, es un escudo, una fortaleza, una espada que traspasa lo oculto y revela la verdad. Pero para que su poder se active en ti, debes abrazarla con discernimiento. Debes orar con fe, no con miedo. Muchos oran como si le estuvieran rogando a un Dios lejano cuando en realidad claman al Padre que ya ha prometido responder. Mateo 21:22 nos recuerda, todo lo que pidan en la oración, con fe lo recibirán. Por eso, al proclamar este salmo, hazlo con la certeza de que Dios ya está actuando. Declara que las maldiciones se quiebran, que las cadenas caen, que la presencia de Cristo llena cada rincón de tu vida. Uno de los testimonios más impactantes que escuchamos en las enseñanzas del Padre Pío fue el de una mujer que vivió largos años bajo una opresión invisible. Desde niña experimentó rechazo, escasez y enfermedad. Cada vez que daba un paso adelante, algo la hacía retroceder. Durante mucho tiempo creyó que eran simples circunstancias humanas, pero en realidad había una raíz espiritual que solo la gracia de Dios pudo desarraigar. Cuando descubrió la fuerza que encierra la palabra de Dios y comenzó a proclamar este salmo, con una fe firme, algo en su vida empezó a transformarse. Al principio no hubo cambios visibles, pero no se rindió. Confiando en la fidelidad del Señor, perseveró
día tras día declarando que toda maldición heredada quedaba anulada y que las tinieblas eran disipadas por la luz divina. Con el tiempo su salud mejoró, las puertas de bendición se abrieron y por primera vez su corazón conoció esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aquella que solo Cristo puede otorgar. Este testimonio es un eco de una verdad espiritual poderosa: la constancia en la oración y la proclamación de la palabra da fruto en su tiempo. No basta con recitar un salmo una vez y esperar milagros instantáneos. La vida de oración debe ser diaria como el respirar del alma. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, el Señor nos da una clave eterna. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La victoria no se construye en un instante, sino que se edifica en una vida cimentada en la palabra viva de Dios. Si hoy estás atravesando luchas, haz de este salmo una parte esencial de tu día. No lo veas como un recurso pasajero, sino como una declaración de victoria constante. Además, es vital cerrar toda puerta al enemigo. Muchas veces pedimos liberación, pero seguimos abrazando hábitos que nos atan espiritualmente. El pecado oculto, la falta de perdón, las relaciones que nos alejan del Evangelio, el miedo paralizante o la duda persistente se convierten en entradas abiertas que permiten la acción del mal. Padre Pío, en su profunda vida de oración, insistía en que el alma debe despojarse de todo aquello que no glorifique a Dios. La Escritura nos advierte claramente en Efesios 4:27, no den lugar al diablo. No basta con proclamar la palabra si al mismo tiempo se tolera en el corazón lo que contradice la voluntad del Señor. La verdadera liberación exige una entrega total y una renuncia sincera a todo lo que nos aparta de la gracia divina. Un caso que conmueve el corazón es el de un hombre que vivió por años bajo un ciclo repetido de fracasos. Cada vez que se presentaba una oportunidad, algo la destruía: trabajos inestables, vínculos rotos, una sombra constante de opresión. Aunque proclamaba con fervor este salmo, cada mañana sentía que algo profundo seguía bloqueando su camino. En su clamor pidió al Espíritu Santo que le revelara la raíz de su esclavitud espiritual. Y fue entonces cuando comprendió que aún retenía heridas no sanadas, resentimientos antiguos que nunca había entregado al Señor. Al decidir perdonar y liberar todo lo que lo ataba a su vida, cambió por completo las puertas. Se abrieron, su economía se restauró, y la paz del resucitado inundó su alma. Esta historia nos recuerda lo que tantas veces repitió el Padre Pío: Dios no obra en corazones cerrados, sino en aquellos que se abren a su misericordia sin reservas. Si hay algo que hoy impide tu comunión plena con el Señor, este es el momento de entregárselo. No permitas que ninguna cadena espiritual te robe la bendición. Dios quiere liberarte por completo, pero necesita tu sí, tu colaboración, tu disposición humilde. Finalmente, dar testimonio es parte vital del camino cristiano. En Apocalipsis 12:11 leemos: ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Cuando compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, tu fe se fortalece y otros pueden encontrar esperanza. Si has experimentado la obra de liberación por medio de la oración y la palabra, no te calles. Testimonia con valentía lo que el Señor ha hecho, porque quizás tu voz sea la señal que alguien más necesita para creer. El Padre Pío enseñaba que cada testimonio sincero glorifica a Dios y rompe cadenas invisibles. Si hoy sientes que algo se está moviendo dentro de ti, proclámalo. Si hay ataduras que deben romperse, decláralo con fe. No dejes pasar este momento sin decir con firmeza: toda maldición ha sido cancelada, toda cadena se rompe, y el poder de Dios está obrando ahora mismo en mi vida. El Padre Pío no dudaba: donde hay fe verdadera, el cielo se abre y nada vuelve a ser igual. Proclamar la palabra y dar testimonio de lo que el Señor está haciendo es sellar una victoria en el ámbito espiritual. No te calles. Declara con valentía que hoy es el día en que Cristo transforma tu historia. Ahora que comprendes cómo vivir este salmo, es momento de proclamarlo con una fe nueva, viva, encendida. Ya no será una repetición sin sentido, sino un clamor que llega directo al corazón del Padre. Cada palabra que pronuncies tendrá fuerza en los cielos. No es simplemente una oración, es una declaración de fe,
Un arma espiritual que rompe cadenas, corta maldiciones y disuelve toda oscuridad que ha querido frenarte. El mismo Dios que inspiró las Escrituras ha prometido que su palabra nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Sin embargo, muchos no ven frutos porque esperan milagros sin ofrecer una fe auténtica. Este salmo no es una fórmula mística, es una alianza con el Señor, un compromiso con su verdad, una espada que solo es efectiva cuando se empuña con fe verdadera. Si sientes que algo en tu vida está estancado, si ves puertas cerrarse una tras otra, si llevas un peso que no comprendes, este salmo ha llegado para ti. Dios no quiere que sigas atado. ¿Estás dispuesto a dar un paso de fe? ¿Te atreves a dejar atrás lo que te ha encadenado y caminar en la libertad que Jesús ha preparado para ti? No importa cuánto tiempo llevas luchando ni cuán fuerte parezca la presión, el poder de Dios es mayor. Y este salmo puede ser la llave que abra esa puerta cerrada desde hace tiempo. Muchas personas han sido transformadas al proclamarlo con el corazón. Una mujer que cargaba con maldiciones heredadas durante años sin saberlo, vivía derrotada en cada aspecto: relaciones, salud, trabajo. Por más que se esforzaba, el resultado siempre era dolor. Hasta que un día, después de escuchar una prédica sobre el poder de la palabra, decidió tomar este salmo en sus manos como una promesa viva. Lo proclamó cada día con fe. No fue magia, fue confianza. Y lo imposible se volvió realidad, sus puertas se abrieron, su salud fue restaurada, sus vínculos sanaron. Porque creyó de verdad, porque se rindió a Dios. El querido Padre Pío, en muchas de sus reflexiones, solía insistir en que la fe sincera es capaz de derribar cualquier obstáculo. Su vida fue un ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando encuentra corazones disponibles. Este testimonio nos recuerda que Dios desea obrar, pero no puede actuar donde hay incredulidad. La carta a los Hebreos lo dice con claridad: sin fe es imposible agradar a Dios. Si proclamamos este salmo con frialdad o rutina, sin entender su poder, no veremos cambio. Pero si lo hacemos con una fe firme, con el corazón ardiendo, entonces el cielo se abre y el milagro desciende. Piénsalo. Si Dios lo hizo con ella, ¿por qué no lo haría contigo? Él no hace distinción de personas. Si estás recibiendo este mensaje hoy, no es coincidencia. Es porque el Señor quiere obrar en ti. Si estás cansado de luchar, si sientes que ya lo has intentado todo y nada ha funcionado, haz una pausa y pregúntate: ¿le he dado a Dios un lugar real en mi vida? ¿He proclamado su verdad con fe o con dudas? ¿He dejado que su palabra derribe las mentiras del enemigo? Otro testimonio que quiero compartir es el de un joven que pasó años bajo cadenas invisibles. Siempre que intentaba avanzar algo, lo detenía. Se esforzaba en sus estudios, en su trabajo, en sus amistades, pero algo lo bloqueaba. Fue en un retiro parroquial donde conoció el testimonio de Padre Pío por primera vez. Allí comprendió que su batalla no era solo externa, sino espiritual. Comenzó a rezar con fe, a proclamar este salmo como un escudo, y poco a poco las cadenas empezaron a romperse. Su vida cambió porque permitió que Dios actuara desde el interior. Padre Pío repetía que nada es más fuerte que un alma que cree y ora. Que así sea contigo. No te conformes. Dios quiere hacer lo imposible posible en tu vida. ¿Estás listo para confiar como lo hizo aquel joven? ¿Estás listo para dejar que la palabra de Dios lo transforme todo? Durante mucho tiempo sintió una carga invisible sobre su alma, sin poder comprender de dónde venía. Hasta que un día, en una reunión similar a esta, escuchó a alguien hablar del poder de proclamar la palabra de Dios con fe sobre la propia vida. Fue entonces cuando por primera vez se aferró con todo su ser a un salmo específico y lo declaró con una convicción que jamás había experimentado. Lo repetía en su hogar, en su trabajo, cada mañana antes de salir. Y lo que sucedió a partir de ahí fue verdaderamente milagroso. Aquellos bloqueos que lo habían paralizado por años comenzaron a ceder. Se abrieron puertas que nunca imaginó. Su vida se transformó. Pero lo más profundo no fue lo exterior, sino el cambio interior. Por primera vez sintió una paz que no dependía de sus circunstancias, una certeza firme de que Dios caminaba a su lado. Eso es lo que deseo que comprendas cuando proclames este salmo. No solo cambian las cosas a tu alrededor, se transforma tu espíritu, tu relación con el Señor, tu visión de la existencia.
Quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué necesitas que Dios haga hoy en tu vida? Porque lo que está por ocurrir no es un simple momento más, es un punto de inflexión espiritual. No estás aquí como espectador, sino como protagonista de lo que el Señor quiere hacer contigo. Este instante no debe tomarse a la ligera, porque lo que vamos a proclamar juntos tiene el poder no solo de tocar tu vida, sino de liberarla completamente. Si sientes que hay algo que te ha mantenido estancado, quiero que lo escribas ahora con fe. Declara con tu boca aquello que Dios romperá hoy. Al hacerlo, estás sellando tu fe, estás anunciando tu victoria, estás mostrando al cielo y a la tierra que crees en el poder transformador del Señor. No permitas que el enemigo te robe esta oportunidad sagrada. Proclámalo con firmeza, con autoridad, porque cuando lo haces toda cadena comienza a deshacerse por la fuerza divina. Este es el momento. Si estás preparado para que la gracia de Dios se derrame sobre ti, abre tu corazón. Permite que la fe crezca en tu interior, porque cuando unimos nuestras voces en este salmo, algo se romperá en los cielos. Esto no es solo una oración, es una batalla espiritual, una proclamación de victoria. Y si estás listo para recibir lo que Dios ha preparado, entonces disponte con todo tu ser. Al proclamar este salmo, entras en un combate sagrado, donde la victoria ya ha sido asegurada por el poder del Altísimo. Pero es vital que entiendas que no se trata de repetir palabras por costumbre. Es una declaración espiritual, una guerra abierta contra todo aquello que nos ha mantenido atados. Como dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 29, la palabra del Señor es como fuego, como un martillo que quebranta la roca. Imagina cada vez que proclamas este salmo, cómo el fuego celestial consume lo que el maligno ha querido levantar contra ti, cómo el martillo de Dios te destroza las barreras que intentan detenerte. No existe nada más potente que la palabra divina en labios de quien realmente cree. Aquí está la clave, debes creerlo con todo tu corazón. Jesús lo enseñó claramente en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Todo lo que digas, si no dudas en tu corazón, será hecho. El Señor nos ha dado autoridad para hablar a las montañas, para ordenar que toda barrera desaparezca, para proclamar libertad sobre nuestras vidas. Y esto no es un mensaje simbólico, es una realidad espiritual. Padre Pío, gran testigo de la fe y del sufrimiento redentor, enseñaba que el poder de la oración es más fuerte que cualquier arma humana. Él mismo vivió bajo opresión espiritual y física, y sin embargo nunca dejó de proclamar la palabra de Dios como escudo y espada. Padre Pío nos recuerda que la fe proclamada con convicción mueve la mano de Dios. Él lo decía con firmeza, la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave del corazón de Dios. Si sientes hoy que hay algo en tu vida que pesa como una losa imposible de mover, no lo ignores más. Toma este momento como una oportunidad divina para proclamar tu libertad. Escribe con valentía en los comentarios, toda maldición en mi vida es destruida, toda atadura es rota en el nombre de Jesús. Este acto no es simplemente simbólico, es un paso de fe que activa lo sobrenatural. Padre Pío fue testigo de incontables liberaciones por medio de la oración y la proclamación de la palabra. En sus confesiones y sus misas, muchas almas recibieron sanación interior y rompimiento espiritual. Siguiendo su ejemplo, hoy proclamamos que no hay cadena, maldición o ciclo familiar que resista la autoridad del nombre de Jesús. Muchos han vivido atados sin saberlo, atrapados en ciclos repetitivos que han afectado a generaciones. Pero hoy, en este instante de fe, tú puedes romper con ese legado de opresión. Padre Pío lo sabía, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. Por eso la proclamación con fe tiene un impacto eterno. No repitas estas palabras como un ritual. Proclámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. El Señor está esperando una palabra tuya para actuar. Hoy es el día. Este es el momento. Proclámalo y ve cómo el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Pobreza persistente, enfermedades sin causa aparente, rupturas familiares que se repiten, adicciones que esclavizan, tragedias que llegan sin aviso. Muchos piensan que son cosas del azar o que así es la vida. Pero quien vive desde la fe católica sabe que existe una dimensión espiritual donde el mal busca abrir grietas y atar corazones a través de cadenas invisibles, a menudo heredadas de generación en generación.
No obstante, nuestro Señor no nos ha creado para vivir bajo maldición, sino para caminar en su gracia redentora y en la libertad que nos ha dado mediante su Hijo. En la carta de los Gálatas capítulo 3, versículo 13, la palabra nos recuerda: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. Si el sacrificio de Cristo fue suficiente, si en la cruz cargó con toda esclavitud que nos alejaba de la plenitud de Dios, ¿por qué seguir llevando una carga que ya ha sido vencida? El Padre Pío, en uno de sus consejos espirituales, nos exhortaba a no dejarnos dominar por el miedo ni por las heridas del pasado, sino a confiar plenamente en la victoria de Cristo sobre todo mal. Su vida marcada por el sufrimiento y la oración incesante fue testimonio del poder redentor que transforma incluso las realidades más oscuras. Un testimonio concreto nos habla de un hombre que, a pesar de su arduo trabajo y esfuerzo, vivía sumido en la ruina económica. Años de dedicación no bastaban, algo invisible lo hacía retroceder. Era un hombre de fe, rezaba con devoción el Santo Rosario, frecuentaba los sacramentos, pero había un muro espiritual que lo frenaba. Fue entonces cuando, por medio de un sacerdote, conoció el poder de la proclamación basada en la palabra. Se le recomendó meditar y proclamar diariamente el Salmo 91 y otros pasajes que afirman la victoria de Dios. Los colocó en su hogar, en su oficina, en su vehículo. Al poco tiempo comenzó a ver puertas abrirse, oportunidades surgir, y su negocio, antes estancado, empezó a florecer con una paz que nunca antes había experimentado. Piensa ahora en tu propia historia. ¿Has notado patrones que se repiten sin explicación? ¿Has estado a punto de alcanzar una bendición y algo inexplicable lo derrumba todo? No es coincidencia. El maligno trabaja en lo oculto para impedir que alcances la plenitud de tu vocación como hijo de Dios. Pero hoy puedes proclamar con autoridad en el nombre de Jesucristo que todo yugo es roto y toda atadura destruida. Padre Pío decía: ora, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Ese es el espíritu que debe acompañarte a proclamar la palabra con fe viva. Muchos cargan cadenas no visibles, pensamientos destructivos, temores irracionales, inseguridades que paralizan. Pero el Espíritu Santo ha sido enviado para liberarnos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, leemos: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es momento de tomar esta verdad como tuya. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente, que te falta fuerza, inteligencia o valor, debes saber que esas ideas no vienen de Dios. Él ya te ha equipado con todo lo necesario para caminar como vencedor. Tómate un instante, cierra los ojos. Piensa qué área de tu vida necesita ser tocada por la gracia. ¿Es escasez, miedo, una maldición heredada? Entrégaselo al Señor. Pronuncia con tu boca y con tu corazón: yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo soy más que vencedor. Yo camino en la bendición del Altísimo. Escríbelo si lo deseas. Proclámalo en voz alta, porque al declarar la verdad divina desarmas todo plan del enemigo. Este no es un momento cualquiera. Es el umbral de lo nuevo. Es el momento en el que cada palabra de fe se convierte en un decreto espiritual. Como decía también el Padre Pío en sus cartas a los fieles, Dios no se deja ganar en generosidad. Si estás dispuesto a ver su mano actuar, prepárate, porque lo que viene no es cualquier cosa. Es el comienzo de su obrar. En la vida hay momentos en que, aún siendo creyentes, todo parece venirse abajo. La oración se vuelve un susurro sin eco, las respuestas no llegan. La esperanza se apaga. Tal vez tú también has sentido ese silencio de Dios, que las promesas del Evangelio son para todos, menos para ti. Pero no estás solo. Hay santos que también vivieron ese desierto. Una mujer piadosa, muy devota de la Eucaristía, pasaba por una temporada de profunda oscuridad. Su fidelidad era grande, pero no entendía por qué Dios permitía tanta prueba. Entonces acudió a la confesión, habló con un sacerdote, y en el silencio del Santísimo Sacramento encontró paz. Allí entendió que incluso en la noche más larga, el Señor está presente. Como enseñaba el Padre Pío, la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave del corazón de Dios.
Ella oraba con devoción, servía en su comunidad parroquial, meditaba las escrituras con fervor, pero de pronto su mundo comenzó a derrumbarse. Su emprendimiento quebró, sus finanzas cayeron en picada, su salud se debilitó, y como si fuera poco, las personas que más amaba se alejaron. Al inicio continuó orando con fe, pero con cada golpe su confianza en Dios comenzó a tambalear. Llegó a cuestionarse si todo en lo que había creído era verdadero o si solo había estado perdiendo el tiempo. Si Dios realmente me ama, ¿por qué permite esto en mi vida?, pensó. Pero lo que no lograba ver es que su lucha no era solo con lo visible, sino con lo que operaba en el ámbito espiritual. En su camino de fe, lo que vivía esta hija de Dios recordaba aquellas palabras del apóstol en Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en las regiones celestes. Esta batalla no era menor y ella estaba siendo atacada sin darse cuenta. Pero lo más peligroso no era el ataque en sí, sino la duda que empezaba a colonizar su corazón. Al dudar del poder de Dios y dejar de proclamar su verdad, abría la puerta al enemigo para ganar terreno en su vida. El maligno sabe que su mayor victoria no consiste en hacernos sufrir, sino en lograr que el creyente renuncie a la fe. Cuando dejamos de confiar en las promesas de Dios, cuando abandonamos su palabra y cesamos de proclamarla sobre nuestra vida, Él comienza a minar nuestras fortalezas. En 1 Pedro 5:8, la Escritura nos exhorta: sed sobrios y vigilad. Vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El demonio no puede destruir a quien permanece en Cristo, pero si siembra la duda, si logra que bajes los brazos, si logra que creas que Dios te ha abandonado, entonces empieza a derribar cada área de tu existencia. Esta mujer llegó a un punto en que dejó de rezar. Le parecía inútil. No veía respuesta, no notaba cambios y comenzó a resignarse a lo que vivía. Tal vez así debía ser mi vida, se dijo. Lo que no entendía era que ya no solo estaba perdiendo bendiciones, sino también su identidad como hija de Dios, su confianza, su propósito, su fe. ¿Y cuántos de ustedes se han sentido de esa manera? ¿Cuántos han abrazado la derrota como si fuera el único destino posible? Pero escuchen con atención, Dios nunca se ha rendido contigo. Aunque ella había dejado de orar, aunque su fe se había apagado, Dios jamás dejó de llamarla, jamás dejó de buscarla, jamás se cansó de esperarla. En palabras del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo y te sostengo con mi diestra victoriosa. Padre Pío en sus muchas cartas espirituales enseñaba que cuando el alma parece sumida en la oscuridad, es cuando más cerca está la luz de Dios, pero debemos resistir con humildad y constancia. Y así un día, en medio de su quebranto, esta mujer recordó un pasaje que había leído muchas veces, pero que nunca había proclamado con verdadera convicción. Era un salmo con el poder de liberar el alma y romper cadenas. Por primera vez en mucho tiempo, lo declaró con la poca fe que aún le quedaba. Al principio no sintió nada, pero no se detuvo. Día tras día volvió a proclamarlo, oró con autoridad, creyó incluso con debilidad que el Dios que había leído en la Biblia era el mismo que la sostenía en ese instante. Y entonces algo comenzó a cambiar. La opresión espiritual empezó a disiparse. Su mente se aclaró. La desesperanza se desvaneció. Poco a poco las puertas se abrieron. Quienes se habían alejado volvieron. Su salud mejoró. Pero más importante, aún su fe se hizo más fuerte que nunca. Y lo más hermoso de todo no fue su restauración, sino lo que Dios le reveló a través de la prueba. Comprendió que aquello que vivía no era una simple mala racha, sino una guerra espiritual real en la que el enemigo buscaba robarle lo más sagrado, su fe. Y eso mismo ocurre con muchos de ustedes. No es coincidencia que hayas pasado por tantas pruebas. No es casualidad que tu camino se haya oscurecido. No es obra del azar que el enemigo haya intentado llenarte de dudas. Hoy es el día en que las cadenas del alma se rompen por la gracia de Dios. Es el momento en que proclamas con autoridad la verdad del Señor sobre tu vida y decides reclamar lo que el maligno intentó arrebatarte. En el libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, se nos asegura:
Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta promesa no es simbólica, es una realidad espiritual. Cuando elevamos la palabra de Dios, las tinieblas retroceden, las maldiciones se deshacen y la victoria se manifiesta en nuestra vida. Hoy el enemigo pierde terreno, hoy el Espíritu Santo enciende de nuevo tu fe, esa fe que había sido atacada por la desesperanza. Tómate un momento y si lo sientes en tu corazón, escribe con convicción. Hoy renuevo mi fe en Dios, me levanto en su nombre y declaro su victoria sobre mi vida. Escríbelo no como un simple gesto, sino como una declaración viva en el mundo espiritual. Porque cuando uno proclama con la boca lo que cree en el corazón, la gracia de Dios se activa con poder. Si alguna vez tu fe ha flaqueado, si en algún instante pensaste en rendirte hoy, el Señor te dice no es el fin, es el comienzo de tu restauración. Este no es un acto común, es una batalla espiritual en la que te pones de pie con la fuerza que el Señor te ha dado. Porque lo que el enemigo intentó destruir Dios, lo hará nuevo. Lo que fue robado el Padre Eterno, lo devolverá en abundancia. El querido Padre Pío, testigo del poder transformador de la fe, lo afirmó muchas veces. Cuando el alma se abandona a Dios, Él obra maravillas incluso en las ruinas. Prepárate porque cuando juntos proclamemos este salmo, todo lo que no venía de Dios será derribado y tú te levantarás más fuerte que nunca. ¿Te ha sucedido sentir que estás atrapado en un ciclo sin salida? Como si dieras vueltas una y otra vez al mismo lugar, como si cualquier avance se deshiciera en el último instante. Has orado, has confiado, has hecho lo que sabías, pero algo invisible te sigue deteniendo. No estás solo. Esto no es casualidad. Es Dios quien te ha traído hasta aquí para revelarte que hay una esperanza real. Muchas familias viven bajo el peso de cargas que pasan de generación en generación. Enfermedades, rupturas matrimoniales, fracasos constantes, sueños truncados. Y la pregunta inevitable es, ¿por qué? ¿Por qué siempre me ocurre lo mismo? Permíteme decirte esto con claridad, no es azar ni simple mala suerte. La Sagrada Escritura nos habla de cadenas espirituales de heridas del alma, que necesitan ser sanadas de influencias que buscan apartarnos del plan de Dios. Pero también nos da la llave para vencer. En el Evangelio de San Juan 8:36 está la promesa, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Dios no quiere verte atrapado ni derrotado. Él desea que camines en su luz, que vivas con plenitud, con esperanza, con sentido. Pero para que esa libertad se manifieste, necesitas activar tu fe y proclamar con autoridad lo que el Señor ya declaró sobre ti. Padre Pío enseñaba que una sola palabra dicha con fe tiene el poder de mover el corazón de Dios. Hoy es ese día. Hoy declaramos en el nombre de Jesucristo que toda cadena se rompe, que todo lazo de oscuridad se disuelve y que toda obra del enemigo queda anulada. Un hombre llevaba años luchando con su negocio. Era honesto trabajador, buscaba hacer el bien, pero todo se desmoronaba justo cuando parecía que todo iba a mejorar. Endeudado, desilusionado, comenzaba a resignarse, hasta que alguien le compartió un salmo y le habló del poder de proclamar la palabra. Le aconsejaron declarar esa promesa sobre su casa, su economía, su futuro, creyendo que Dios era capaz de cambiarlo todo. Al principio lo hacía sin mucha fe, pero con el paso de los días algo empezó a transformarse en su interior. Pero con cada día que lo proclamaba, su fe se encendía como una llama que no podía ser apagada. Su alma, antes debilitada por la duda y la espera, comenzó a recobrar fuerza, y lo que por años había estado detenido empezó a moverse con la gracia de Dios. Se abrieron puertas que por mucho tiempo permanecían cerradas, y por primera vez en su vida experimentó la bondad del Señor de una manera viva y profunda. ¿Qué fue lo que cambió? La palabra del Señor fue proclamada con fe. Lo que estaba retenido en lo espiritual fue liberado. Lo que parecía imposible se transformó en testimonio del poder divino. Y lo mismo puede suceder en tu vida. Pero debes dar un paso de fe. Debes proclamar con autoridad lo que Dios ya ha dicho sobre ti. Debes alzar tu voz y decir, en el nombre de Jesucristo, toda cadena en mi vida se rompe, todo obstáculo que el enemigo ha puesto delante de mí es removido y camino en la libertad que Cristo me ha dado. Escríbelo, dilo en voz alta, porque cuando declaras la verdad de Dios, las tinieblas retroceden
y la luz de Cristo resplandece con poder. Tal vez estés atravesando un momento donde sientes que tus oraciones no alcanzan el cielo, que tu esfuerzo no basta, que algo invisible detiene las promesas de Dios en tu vida. Pero hoy quiero que escuches con el corazón, esa no es la voluntad del Padre. Él no te creó para vivir en derrota. Fuiste creado para vencer. Pero el adversario sabe que mientras sigas atado a la desesperanza, él puede mantenerte lejos de tu bendición. Hoy, sin embargo, Dios pone en tus manos una llave que rompe maldiciones y abre los cielos. La Sagrada Escritura dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra lucha no son humanas, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Esa arma es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu capaz de cortar toda obra del enemigo, derribar muros y liberar aquello que estaba retenido. Cuando proclamas con fe un salmo, no estás simplemente leyendo un texto sagrado. Estás invocando la fuerza del Altísimo. Estás clamando al Dios vivo. Estás llamando a los ángeles del Señor a batallar por ti. El cielo responde a la fe del corazón que proclama. Los muros caen y lo que parecía inamovible cae ante el poder de Dios. Tal vez hoy te sientas cansado con el alma desgastada por intentarlo todo sin ver resultados. Pero el Señor te trajo hasta aquí para que sepas que no estás solo. Que hay un momento en la vida en que uno se levanta en el nombre del Señor y reclama lo que por derecho divino le pertenece. Ya no más derrotas, ya no más ciclos de sufrimiento, ya no más cadenas invisibles que paralizan tu avance. Hoy es el día para proclamar la verdad eterna y ver la mano de Dios manifestarse. Padre Pío, en su vida de oración y entrega, nos enseñó que la fe es activa, que proclamar con el corazón es abrir el alma a los milagros. Por eso te invito a escribir en los comentarios aquello que anhelas ver en tu vida. Escríbelo como si ya estuviera hecho, porque en este momento no estás simplemente viendo un mensaje, estás entrando en una dimensión de gracia. Estás abriendo las puertas al mover de Dios en tu historia. Y cuando proclames este salmo con fe como lo hacía Padre Pío, en su celda humilde, verás lo imposible convertirse en realidad. El salmo que hoy vamos a proclamar es un himno de confianza, de refugio y de batalla espiritual. Ha sido oración de guerreros de la fe en momentos de prueba. Ha sido consuelo de santos y de almas en lucha. Hoy lo proclamarás tú con la misma fe que movía a Padre Pío, con la misma autoridad que nos fue dada por Cristo. Porque lo que ha estado detenido hoy se libera en el nombre de Jesús. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, mi refugio y mi castillo, mi Dios en quien confío. Esta es una declaración que transforma el ambiente espiritual. Pero la clave está en la palabra diré. No basta con saber que Dios es nuestro refugio. Hay que proclamarlo. Hay que decirlo con la boca y con el alma. Porque en el mundo invisible lo que no se declara con fe permanece sin activar. Muchos fieles suponen que con solo asistir a misa, los domingos leer las Escrituras ocasionalmente o vivir con rectitud es suficiente para experimentar la verdadera libertad espiritual. Pero la realidad es otra. El maligno no solo acecha a quienes están lejos de Dios, sino también a aquellos creyentes que, aun siendo hijos de la Iglesia, no ejercen la autoridad que les ha sido conferida por el Espíritu Santo. El enemigo conoce bien a los que no proclaman la palabra, a los que no oran con fervor, a los que han olvidado que la gracia también exige lucha. Un católico sin oración y sin confianza en el poder de Dios se convierte en presa fácil. Tal vez en este momento sientes que ciertas áreas de tu vida han sido invadidas por la confusión, la tristeza o el estancamiento. Puede que observes cómo patrones negativos se repiten generación tras generación, en tu familia enfermedades que regresan, rupturas matrimoniales, escasez económica, conflictos que parecen no tener fin. Es posible que hayas llegado a pensar que todo eso es parte de lo normal, pero en tu corazón percibes que hay algo más profundo, una cadena espiritual que aún no has roto. Quizás has notado que tu fervor se ha enfriado. Antes orabas con intensidad, te conmovías en presencia del Santísimo, tu fe era como una roca. Pero ahora algo ha cambiado. Sientes un vacío, como si algo esencial se hubiera perdido en el camino. O tal vez la lucha más fuerte es en lo económico. Te esfuerzas, trabajas con integridad, das el diezmo, pero siempre hay algo que bloquea tu avance, un gasto inesperado,
Una deuda que surge de la nada, una crisis que te deja al borde del colapso financiero. Y aunque crees en las promesas del Señor en tu interior, te preguntas en silencio, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios lo permite? Es fundamental que sepas que esas batallas no son coincidencia. El maligno ha intentado levantar fortalezas en tu vida, ha sembrado dudas en tu mente para hacerte creer que no hay salida, que esa es tu suerte y debes aceptarla. Pero eso es una mentira. El Señor ya te ha dado la llave para derribar toda obra del enemigo. Esa llave está en su palabra viva. El Salmo 91 nos recuerda en los versículos 3 y 4, Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Nuestro Dios no solo protege, también libera. Si algo ha estado oprimiéndote, Él mismo promete romper esas cadenas. Pero es Él quien te libera, no tú por tus fuerzas. No es por tu inteligencia, ni por tus recursos, ni siquiera por tu mérito. El Salmo 91 nos recuerda en los versículos 3 y 4, Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Nuestro Dios no solo protege, también libera. Si algo ha estado oprimiéndote, Él mismo promete romper esas cadenas. Pero es Él quien te libera, no tú por tus fuerzas. No es por tu inteligencia, ni por tus recursos, ni siquiera por tu mérito. Es por su misericordia y poder que alcanzarás la victoria. Para ello es necesario que te examines con sinceridad. He permitido pensamientos de derrota. He dejado de proclamar las promesas del Evangelio sobre mi vida. ¿He normalizado pecados o patrones familiares que no son parte del plan de Dios? He dejado de orar con autoridad y fe. Mientras no reconozcas esos espacios oscuros, seguirán operando sin ser confrontados. El enemigo actúa en lo oculto, en lo que no se cuestiona, en lo que se tolera. Pero en el momento en que decides tomar la palabra de Dios y proclamarla como espada del Espíritu, todo se ilumina y pierde su fuerza el mal. Padre Pío decía que el alma que no lucha ya está vencida. Por eso hoy te invito a tomar una decisión firme en la fe. Declara con autoridad: hoy me levanto con la fuerza del Señor. Hoy proclamo que toda atadura es rota, que toda maldición desaparece en el nombre de Jesucristo. Escríbelo, repítelo, grábalo en tu espíritu, porque lo que decretas en el mundo espiritual se manifiesta en tu vida diaria. El mismo Salmo 91 nos ofrece consuelo profundo cuando dice: porque has puesto al Señor como tu esperanza al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Esto significa que cuando eliges vivir en Dios, cuando haces de su palabra tu refugio y declaras sus promesas con confianza, las cadenas se rompen, lo cerrado se abre y lo imposible se transforma en testimonio. Recuerda lo que decía Padre Pío: reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Quizás hoy piensas que todo está perdido, que has fracasado, que no hay salida. Pero el Señor te recuerda hoy que su poder es mayor que cualquier embestida del maligno. Aquello que parecía un callejón sin salida puede convertirse, por gracia divina, en el inicio de una nueva etapa. Pero para que eso ocurra, debes creerlo de corazón, proclamarlo con tus labios y vivirlo con fe. Las Sagradas Escrituras en el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 21, nos enseñan que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que confiesas con tu boca no es indiferente. Tiene poder, tiene peso y construye la realidad que habitas. Si tus palabras están llenas de derrota, eso es lo que seguirás experimentando. Si haces tuyas las mentiras del enemigo, verás sus efectos crecer en tu vida. Pero si con fe firme empiezas a proclamar lo que Dios ya ha dicho sobre ti, su poder comenzará a manifestarse y lo que estuvo detenido por tanto tiempo empezará a liberarse. Prepárate con espíritu recogido, porque lo que haremos no es ordinario. Vamos a proclamar juntos las promesas del Señor contenidas en el Salmo 91. Lo haremos con la autoridad que se nos concede como hijos de Dios y con ello presenciaremos cómo las ataduras espirituales comienzan a romperse. Hoy es el día en que decides levantarte. Hoy es el día en que alzas tu voz y tomas la victoria que el Altísimo ya ha dispuesto para ti. No es por casualidad que estés escuchando estas palabras.
No es coincidencia que toquen tu alma precisamente ahora. Es Dios quien te habla, quien te ha estado mostrando una y otra vez que hay un camino diferente, que no necesitas seguir bajo el peso de las mismas cadenas, luchas o heridas heredadas. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Qué vas a hacer con esta luz que has recibido? ¿Vas a dejar que se apague como si nada? ¿O vas a levantarte con firmeza, reclamando la autoridad que Cristo ha conquistado para ti en la cruz? El enemigo quiere que te quedes quieto, que te emociones por un momento y luego lo olvides todo. Porque él sabe que mientras permanezcas pasivo y aceptes su versión de la realidad, nada cambiará. Pero el Señor te invita hoy a resistir. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Qué vas a hacer con esta luz que has recibido? ¿Vas a dejar que se apague como si nada? ¿O vas a levantarte con firmeza, reclamando la autoridad que Cristo ha conquistado para ti en la cruz? El enemigo quiere que te quedes quieto, que te emociones por un momento y luego lo olvides todo. Porque él sabe que mientras permanezcas pasivo y aceptes su versión de la realidad, nada cambiará. Pero el Señor te invita hoy a resistir, a cerrar con determinación cada puerta que el maligno ha querido abrir en tu vida, a sellar con oración y sacramento cada rincón de tu historia. El apóstol Santiago nos instruye con claridad en el capítulo 4, versículo 7, «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». No basta con resistir. Primero hay que someterse a Dios, vivir según su voluntad, acoger su ley con amor. No se puede ejercer la autoridad espiritual sin estar bajo el amparo de su gobierno. A cerrar con determinación cada puerta que el maligno ha querido abrir en tu vida, a sellar con oración y sacramento cada rincón de tu historia. El apóstol Santiago nos instruye con claridad en el capítulo 4, versículo 7, «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». No basta con resistir. Primero hay que someterse a Dios, vivir según su voluntad, acoger su ley con amor. No se puede ejercer la autoridad espiritual sin estar bajo el amparo de su gobierno. Por eso hoy te invito con el corazón en la mano a decidirte por el Señor, a vivir bajo el manto del Altísimo, a habitar cada día en su presencia, haciendo de su palabra tu roca firme. No se trata de una emoción pasajera ni de una inspiración momentánea. Se trata de un compromiso de vida de proclamar su verdad con perseverancia cada mañana, de declarar con convicción que el enemigo no tiene dominio sobre ti. Por eso hoy te invito con el corazón en la mano a decidirte por el Señor, a vivir bajo el manto del Altísimo, a habitar cada día en su presencia, haciendo de su palabra tu roca firme. No se trata de una emoción pasajera ni de una inspiración momentánea. Se trata de un compromiso de vida de proclamar su verdad con perseverancia cada mañana, de declarar con convicción que el enemigo no tiene dominio sobre ti. Padre Pío, quien vivió en continua intimidad con el Señor, enseñaba que la oración diaria sostenida es el escudo del alma. Siguiendo su ejemplo, nos dirigimos al Salmo 91, donde en el versículo 14 el Señor promete: «Porque en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre». Este no es un llamado a la religiosidad vacía, sino a una relación profunda con Dios. No basta con oraciones ocasionales. Padre Pío, quien vivió en continua intimidad con el Señor, enseñaba que la oración diaria sostenida es el escudo del alma. Siguiendo su ejemplo, nos dirigimos al Salmo 91, donde en el versículo 14 el Señor promete: «Porque en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre». Este no es un llamado a la religiosidad vacía, sino a una relación profunda con Dios. No basta con oraciones ocasionales. Se trata de una vida donde su nombre está constantemente en tus labios, su palabra en tu mente y su presencia como refugio en cada jornada. Si verdaderamente anhelas la victoria, Dios no puede ser solo tu visita esporádica. Debe ser tu morada permanente. Muchos acuden al Señor solo en medio del dolor, buscando alivio urgente. Pero Dios no es un recurso de emergencia. Es tu Padre amoroso, tu refugio constante, tu roca firme. Se trata de una vida donde su nombre está constantemente en tus labios, su palabra en tu mente y su presencia como refugio en cada jornada. Si verdaderamente anhelas la victoria, Dios no puede ser solo tu visita esporádica. Debe ser tu morada permanente. Muchos acuden al Señor solo en medio del dolor, buscando alivio urgente.
Pero Dios no es un recurso de emergencia. Es tu Padre amoroso, tu refugio constante, tu roca firme. Así lo comprendió profundamente Padre Pío, quien no se cansaba de decir que el alma necesita del Señor como el cuerpo necesita del aire. Por eso hoy quiero retarte a ir más allá. Que no te conformes con esta enseñanza como una más, que no la olvides al terminar este momento. Quiero que lo practiques, que lo vivas. Cada mañana, antes de cualquier otra cosa, proclama el Salmo 91 sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo. Hazlo con convicción. Así lo comprendió profundamente Padre Pío, quien no se cansaba de decir que el alma necesita del Señor como el cuerpo necesita del aire. Por eso hoy quiero retarte a ir más allá. Que no te conformes con esta enseñanza como una más, que no la olvides al terminar este momento. Quiero que lo practiques, que lo vivas. Cada mañana, antes de cualquier otra cosa, proclama el Salmo 91 sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo. Hazlo con convicción. Porque cada vez que proclames esta palabra, estarás estableciendo el reino de Dios en tu entorno. Cada declaración tuya en fe rompe los planes del enemigo. Cada palabra tuya reforzará tu identidad como hijo o hija de Dios protegido, bendecido, libre. Y al igual que Padre Pío lo hacía, confía en que lo que dices con fe resuena en el cielo y transforma la tierra. Proclámalo, vívelo, y verás cómo lo que estaba retenido empieza a soltarse por el poder del Altísimo. Porque cada vez que proclames esta palabra, estarás estableciendo el reino de Dios en tu entorno. Cada declaración tuya en fe rompe los planes del enemigo. Cada palabra tuya reforzará tu identidad como hijo o hija de Dios protegido, bendecido, libre. Y al igual que Padre Pío lo hacía, confía en que lo que dices con fe resuena en el cielo y transforma la tierra. Proclámalo, vívelo, y verás cómo lo que estaba retenido empieza a soltarse por el poder del Altísimo. Tómate un instante y escribe en los comentarios una declaración de fe, una expresión que refleje el compromiso que hoy asumes con Dios. Algo como: hoy me levanto en el poder del Altísimo, hoy proclamo la verdad del Evangelio, hoy tomo la autoridad que Él me ha confiado, hoy las cadenas se rompen en el nombre poderoso de Jesús. Escríbelo con el corazón, porque cuando proclamas con fe, estás sellando con tus palabras lo que el Señor está obrando en tu vida en este momento. Tal vez creas que esto es demasiado para ti, que no sabes cómo comenzar este cambio, que no tienes la fuerza para perseverar. Pero quiero decirte algo, no se trata de tu fuerza, sino de la gracia de Dios. A lo largo de su vida espiritual, Padre Pío enseñaba que la obra de Dios no depende de nuestras limitaciones humanas, sino de la acción vivificadora del Espíritu Santo. Tal vez creas que esto es demasiado para ti, que no sabes cómo comenzar este cambio, que no tienes la fuerza para perseverar. Pero quiero decirte algo, no se trata de tu fuerza, sino de la gracia de Dios. A lo largo de su vida espiritual, Padre Pío enseñaba que la obra de Dios no depende de nuestras limitaciones humanas, sino de la acción vivificadora del Espíritu Santo. Tal como lo declara la Sagrada Escritura en Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No tienes que hacerlo solo. Dios te ha dado su espíritu que te sostiene, te fortalece y te guía. Solo necesitas dar el primer paso con confianza. Él se encargará del resto. Él abrirá camino, derribará los muros y traerá la transformación que anhelas en tu interior. Pero es necesario decidir hoy. Antes de continuar, haz una pausa, cierra tus ojos y dile al Señor: Padre, hoy elijo vivir bajo tu protección. Hoy proclamo tu palabra sobre mi vida. Hoy tomo la autoridad que me has otorgado y camino en la libertad que Cristo me ha dado. Porque cuando haces esta declaración con fe, algo comienza a moverse en el mundo espiritual. Las cadenas invisibles empiezan a ceder, los bloqueos comienzan a romperse y el camino se allana. No permitas que este sea simplemente otro mensaje que escuchas. Haz de esta experiencia una práctica diaria, un compromiso real con Dios. Y te aseguro que muy pronto verás cómo su mano se mueve en tu vida de formas que ni imaginabas. Prepárate, porque lo que viene es grande. Dios ya está actuando, y si confías en Él verás maravillas. Hoy es el día en que todo puede comenzar a transformarse. Si estás aquí, no es casualidad. Dentro de ti hay un clamor de cambio, un deseo de vivir en plenitud, de caminar bajo la gracia, de experimentar la protección y el poder que solo la palabra de Dios puede desatar sobre ti.
Nada de esto es coincidencia. Has sido guiado hasta este instante porque Dios quiere recordarte que Él sigue siendo tu refugio seguro, que sus promesas son eternas y que su poder no ha disminuido. Pero la pregunta es, ¿qué harás con lo que has recibido hoy? La palabra de Dios enseña claramente que la fe sin obras está muerta. No basta con escuchar y decir qué hermosa enseñanza. Dios no busca oyentes pasivos, sino hijos que se levanten con convicción, que tomen su palabra y la vivan. Porque solo cuando la aplicas, se convierte en vida y transformación dentro de ti. ¿Cuántas veces has recibido una enseñanza poderosa? ¿Has sentido el fuego del Espíritu en tu corazón? Y luego, con el paso del tiempo, todo vuelve a lo mismo. Eso es lo que el enemigo desea, que lo recibido se pierda en la rutina. Pero el Señor desea que este momento marque un antes y un después. Hoy has recibido herramientas celestiales. Ahora depende de ti ponerlas en práctica. Padre Pío decía con frecuencia que vivir en gracia no es algo que se siente, sino que se decide. Esta no es la meta, es el inicio de una nueva forma de vida. Una vida donde las maldiciones no tienen poder sobre ti, donde las ataduras que te frenaban son quebradas en el nombre de Jesús, donde cada paso está cubierto por la presencia de Dios. Pero para vivir en este nivel de bendición, necesitas hacer de la palabra tu alimento diario, tu escudo, tu fortaleza. No solo cuando las cosas van mal, no solo cuando estás en necesidad, sino como una forma constante de vivir como el aire que respiras, como la primera y última defensa. Hazte una pregunta desde el corazón. ¿Estás dispuesto a tomar esta verdad y encarnarla en tu día a día? ¿O dejarás que pase el tiempo y todo vuelva a lo de antes? Solo los que toman en serio la palabra ven su poder. Solo los que eligen habitar al amparo del Altísimo, como insistía tantas veces Padre Pío, y no solo visitarlo en momentos de crisis, experimentan la verdadera libertad y la protección prometida. Hoy tienes una decisión frente a ti, y quiero que la declares públicamente, porque lo que confiesas con fe se establece en tu vida. Escribe en los comentarios: hoy decido habitar en la presencia de Dios. Hoy tomo su palabra como mi espada. Hoy proclamo que toda atadura y maldición se rompe en el nombre de Jesús. Escríbelo con convicción, porque toda palabra dicha con fe tiene peso en el mundo espiritual. No dejes que la duda entre en tu mente. No permitas que la incredulidad apague lo que Dios ha sembrado en ti hoy. Y si este mensaje ha hablado a tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Aún hay mucho más preparado para ti. Lo decía también Padre Pío: ora, espera y no te inquietes. El Señor tiene cuidado de ti. Nos reencontramos en el próximo video. Que el Señor te bendiga abundantemente.